había un hombre en el tiempo del Señor Jesucristo, un hombre religioso, se llamaba Nicodemos. Seguramente era un buen hombre, seguramente tenía conocimientos acerca del Mesías. Por eso quería ver a Jesús. Sin embargo, creo que por ser un religioso de aquel tiempo, probablemente había tradiciones en su vida, algunos complejos por no poder ser lo que la ley le demandaba ser, difícil, cargas, culpas por no poder llegar. Esto nos pasa, ¿cuántas veces nos pasa? Tantas cargas, tantas culpas por no poder llegar a la medida que entendemos que Dios nos ha puesto. Y cuando intentamos hacerlo por nuestra fuerza es ni siquiera más difícil, es imposible. Y en aquel tiempo probablemente a este hombre le ocurrieron alguna de estas cosas, de tal manera que decidió un día o una noche ir a ver a Jesús. Él sabía que seguramente Jesús tenía soluciones. Le dice: sabemos que has venido de Dios. Así que él conocía la ley y por conocer la ley estaba casi con la seguridad que Cristo era el Mesías. Y no se imaginó, creo, la respuesta inmediata del Señor Jesucristo. No la esperaba. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Habrá pensado: vamos a dialogar un rato, me preguntará, le podré preguntar. Sin embargo, el Señor Jesucristo inmediatamente fue a la solución. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este día, en este tiempo, a muchos nos pasó o nos pasa lo mismo. Hay tantas preguntas que nos hacemos, tantas cosas que nos faltan y no podemos llegar. Tanto deseo que tenemos tantas veces de agradar a Dios y nos es tan difícil. Tantas cosas que en la vida diaria nos esquivan, ¿no? Y no nos salen. Y creo que la respuesta de Dios y del cielo sigue siendo la misma. Tenés que nacer de nuevo. Y como si fuera tan fácil nacer de nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos aún han hecho cosas para dejar este mundo? Hay gente que ha intentado de muchas maneras sacarse los problemas de encima, creyendo que con la muerte se terminan los problemas. ¿Cuántas veces, a cuánto nos habrá pasado de decir: si no hubiese hecho esto que hice, ¿cómo me gustaría borrar? ¿Cómo me gustaría que esto no hubiese ocurrido si pudiera nacer de nuevo? Seguramente estas cosas no las volvería a hacer. Pero aunque es imposible para el hombre dejar este mundo, o como le dijo a este hombre: Señor, necesito volver al vientre de mi mamá, es imposible volver al vientre de mi mamá y nacer. Y a cada uno de nosotros también nos sería imposible volver a nacer, porque está establecido en los hombres que mueran una sola vez, dos veces, no hay forma de mejorar muchas cosas. Sin embargo, Dios sigue diciendo lo mismo. ¿Qué es nacer de nuevo?
¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, hagámonos la idea de nuestro nacimiento. Es la réplica de lo que ocurrió con cada uno de nosotros y por eso tenemos vida. Un día nacimos, todos, sin excepción. Un día nacimos. Luego, para cumplir el proceso, debimos alimentarnos, debimos crecer, debimos aprender a relacionarnos, debimos adquirir conocimiento, porque a medida que la vida pasa y vamos haciéndonos grandes, tenemos que adquirir conocimiento para poder desenvolvernos en la vida. Tuvimos que desarrollar aún todo nuestro cuerpo. Bien, más o menos así es el hecho de nacer de nuevo como hijos de Dios. Tenemos que primero nacer de nuevo. Segundo, tenemos que crecer en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Y hay algunos puntos aquí que yo quiero que vayamos rescatando. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que crecer en comunión con Dios y con la iglesia, como ese niño que nace y después de un tiempo se necesita comunicar, y para eso está la familia y todos los ayudan a crecer, y después tendrá que ir al colegio. De la misma manera, en la vida cristiana tenemos que nacer. Segundo, tenemos que relacionarnos. Y tercero, tenemos que dejar el pasado. Tengamos en cuenta estos 3 puntos que vamos a intentar hacerlo práctico. Dijimos primero, tenemos que nacer. ¿Cómo se nace de nuevo en comunión con Dios o en relación con Dios? Y bueno, es muy claro. Debemos aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Voy pasando rápido estos puntos. Debemos aceptar al Señor como Salvador. Debemos reconocernos pecador primero. Debemos reconocernos pecador. Debemos saber que el precio del pecado es la muerte. Muerte es separación, no solo la muerte física, sino la separación para con Dios. Y cuando hemos pecado, aún nacemos en pecado. Y este pecado nos ha separado de Dios, y estas son algunas consecuencias por las cuales vivimos vidas como vivía este hombre, vidas pobres, vidas con problemas, con resentimientos, con cuántas cosas. Debemos buscar a Dios, debemos pedir perdón al Señor Jesucristo por nuestros pecados, y el Señor nos perdona. Y entonces nos da una nueva vida. Tanto estamos hablando en este tiempo de una nueva vida en Cristo, y de esa manera tenemos nueva vida en Cristo, aceptando al Señor Jesús como Salvador. Segundo, dijimos, debemos crecer en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Vamos ya entrando en un terreno muy importante y muy práctico, porque todos, o la mayoría, un día aceptamos al Señor Jesucristo, reconocimos nuestros pecados, reconocimos que el Señor Jesús había muerto por nosotros, le pedimos perdón, entramos al camino y nacimos de nuevo. Pero ahora a un niño no se lo puede dejar sin alimento, se lo puede dejar sin atención, y de la misma manera a un hijo de Dios tampoco va a crecer sin atención y sin alimentarse. Y entonces dijimos que debemos crecer en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Para crecer en comunión con Dios debemos conocer. ¿Qué debemos conocer? Debemos conocer la Biblia, porque en la Biblia está toda el manual, toda la enseñanza para que podamos vivir vidas en abundancia, vida en victoria, como nos dice la palabra, una nueva vida
en Cristo. Debemos conocer la palabra. Para conocer la palabra, sin ninguna duda, tenemos que leerla y el Espíritu Santo nos va revelando lo que en la palabra está escrito y entonces vamos de esta manera creciendo. Dice el Salmo, el temor de Jehová, y temor de Jehová no es miedo, sino es ser obediente. Entonces podemos leer el obediente o el ser obediente es el principio de la sabiduría. ¿Cómo vamos a lograr la sabiduría para poder desarrollarnos en la vida diaria conforme la voluntad de Dios, ir creciendo en esta vida victoriosa, abundante, vida nueva que el Señor nos dio? Y debemos leer la palabra, pero ser obediente. Le llama temor de Jehová a la obediencia. Y dice, ser obediente es el principio de la sabiduría. Leemos la palabra, pero si no la obedecemos, no hay sabiduría para el cambio. El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Necesitamos una vida nueva? Bien, necesitamos conocer a Dios y conocer la palabra. Dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Esas cosas que nos pasan, que nos hacen sentir tan mal. Esas circunstancias que nos hacen sentir a veces o desear, como decíamos al principio, la muerte. Quiero nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo quiero hacer desaparecer todas estas cosas. Viene el temor de Jehová, el conocimiento de la palabra, nos va abriendo la mente, nos va mostrando a un Dios bueno, misericordioso, a un Dios que es tardo para la ira, grande en misericordia, y entonces allí nos vamos librando de los lazos del maligno que permanentemente quiere confundirnos, permanentemente quiere hacernos sentir derrotados, permanentemente quiere hacernos sentir culpables, responsables de tantas cosas que hicimos. Y entonces cuando conocemos la palabra, conocemos del amor de Dios, y cuando conocemos del amor de Dios, conocemos su gracia, conocemos su misericordia, y entonces el principio de la vida. Es el principio para poder empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Y el enemigo no nos puede confundir porque conocemos la palabra y aún oramos la palabra. Y el enemigo tiene que huir porque sabe que la palabra es vida, la palabra es verdad. Pero también dijimos, tenemos que crecer en relación con los demás. En nuestra casa, en el entorno, nace un niño y le damos o se le da todo el amor, se le brinda todo para que él pueda crecer como corresponde. En la vida cristiana el Señor ha provisto un medio para que podamos crecer también en comunión, y este medio se llama o es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia también es llamada la esposa de Cristo. Cristo es el novio, la iglesia es la novia preparándose para un día celebrar esas bodas, en las bodas del Cordero, con nuestro amado el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, dice la palabra, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Hoy estamos vistiéndonos esas ropas, hoy estamos tejiendo esa ropa que un día vamos a presentar ante la presencia de Dios, de nuestro amado el Señor Jesucristo, nosotros como esposa. Por eso es necesario que vamos haciendo esas obras que Dios dice preparó de antemano para que andemos en ellas.
Qué importante. Y la iglesia, decimos, es el lugar donde nos sostenemos, es el lugar donde nos edificamos unos a otros, es el lugar donde todos los dones deben desarrollarse y cada uno desarrollando el don que Dios le dio, ministra a otros. Así como en el cuerpo dice que los miembros unidos por las coyunturas van creciendo y las coyunturas son esos que lo ligan allí. Entonces, de la misma manera en la iglesia estamos ligados unos a otros y vamos ayudándonos, sosteniéndonos en todo lo que sea necesario, en todo lo que sea necesario, y vamos creciendo. Dios dejó la iglesia muchas veces y creo que en este tiempo aún el enemigo nos va ganando ventajas. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos no pueden congregarse, muchos desistieron, muchos se desanimaron y esto gana ventaja el enemigo porque solo no podemos. Porque Dios dejó preparada la iglesia, porque Cristo vino a instituir la iglesia. Y Él trata y trabaja a través del cuerpo que somos cada uno de nosotros, miembros de este cuerpo, y nos vamos dando ayuda y nos vamos sosteniendo. Solo no podemos, solo no podemos. Es en la unidad del cuerpo. De hecho, el Señor Jesucristo, antes de irse, en Juan, allí capítulo 17, nos muestra y nos revela toda la oración, toda la voluntad del Señor Jesucristo. Padre, esto que me has dado, yo quiero que sean uno para que crean, pero también por los que han de venir, hablando por nosotros, por los que han de creer. Él pide para que seamos uno con Él, pero uno entre nosotros, para que podamos crecer, pero también para que el mundo crea. Vamos al tercer punto. Quiero quedarme allí, este es el último, pero me voy a quedar un rato, así que vamos a ver. Tercero, para que podamos disfrutar de una nueva vida, debemos dejar atrás el pasado. Esto es importante, esto ya es práctico, esto ya es personal. El primer punto, aceptamos a Cristo, el Señor nos limpió, nos dio la salvación. El segundo punto, vamos aprendiendo, vamos teniendo comunión, pero ya este tercer punto debemos dejar ya personalmente, esforzándonos con la ayuda del Señor y la dirección del Espíritu Santo, pero también poniendo de nuestra voluntad para dejar atrás el pasado. ¿Cuánto nos cuesta dejar atrás el pasado? Sigue diciendo la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y no es solamente para el momento de la salvación, sino permanentemente. Cuando vamos al Señor, cuando nos ponemos a cuenta con el Señor, las cosas quedan viejas. Y esas cosas viejas han pasado, el Señor hace cosas nuevas. Cuánto recuerdo, cuánta mortificación no viene de Dios, sino viene del diablo, viene de nuestras almas, nos sana y no nos permiten avanzar. Y allí nos quedamos condenándonos, culpándonos por tantas cosas. Pero si el Señor hubiera previsto que podríamos liberarnos de estas cosas, el Señor no hubiera muerto por nosotros. Por sus llagas fuimos sanados, heridos por nuestras transgresiones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Y cuánta paz nos falta y cuántas cosas nos ocurren porque no vamos a Cristo y porque el enemigo nos condena y nosotros nos dejamos condenar. Dejar atrás el pasado. Quitarnos como si fuera una vieja vestimenta. ¿A cuántos o a todos alguna vez nos regalaron algo? ¿O todos nos compramos alguna vez algo para dejar o para cambiar o porque lo que teníamos ya quedaba viejo?
Es incoherente ponernos una ropa nueva sobre una ropa vieja. Es imposible o inconcebible que nos vistamos con algo nuevo sobre algo viejo. De la misma manera, debemos dejar atrás la pasada manera de vivir, sea cuando no conocimos a Cristo, o sea ayer cuando el Señor nos mostró un error y lo tenemos que dejar y tenemos que revestirnos del hombre nuevo, dice la palabra, creado según Dios. Debemos quitar de nosotros las malas costumbres, debemos quitar de nosotros el pecado, debemos quitar de nosotros las prácticas que sabemos que a Dios no le agrada, debemos quitar de nosotros los malos pensamientos, debemos quitar la vieja manera de vivir, así dice el pasaje en Efesios capítulo 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme deseos engañosos. Este viciado quiere decir que permanentemente se mueve allí este viejo hombre en la historia, en las cosas que a veces nos agradan hacer o que hicimos y sabemos que a Dios no le agrada. Debemos despojarnos, dice la palabra, como quien se saca una ropa sucia, como quien se saca una vestimenta vieja, así tenemos que despreciar aquellas cosas y sacarla de un lado. Segundo, debemos cambiar nuestra manera de pensar, dice la palabra, dice, y vestidos. Dice, debemos cambiar nuestra mente y renovar el espíritu de nuestra mente. Ese espíritu que antes estaba muerto, ese espíritu que no tenía comunión con Dios y entonces gobernaba el alma, gobernaba la carne, y ahora cuando vino Dios a nuestros corazones, cuando entró el Espíritu Santo, regeneró, habita el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y debemos dejar, por la comunión con Dios, por conocer la palabra, debemos dejar que el Espíritu Santo invada, mande, gobierne nuestro espíritu, y entonces renovarnos a través del conocimiento de la palabra y no condenarnos, no dejar que el enemigo nos confunda, porque Dios dice que somos una nueva criatura. Y tercero, debemos apropiarnos de la nueva vestimenta. Debemos apropiarnos de la nueva vestimenta o de la nueva manera de vivir, porque somos nueva criatura en Cristo, y porque somos y tenemos nueva vida en Cristo, y así lo dice la palabra, tenemos que vestirnos o permitir que el Señor obre y que el Señor haga aflorar eso que somos, dice, el hombre nuevo creado. Y el hombre nuevo creado son todas aquellas cosas que necesitamos para ser semejante a Cristo, porque el hombre nuevo es Cristo. Porque el hombre sin pecado, porque la imagen, porque a la altura a quien debemos llegar es a la imagen de Cristo. Ese hombre nuevo que nos dejó ejemplo en su andar, que nos dejó ejemplo en el tiempo que Él pasó, que nos dejó enseñanza tan clara. Esa es la vestimenta que tenemos que ponernos. Dice, y vestidos del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí hay algunos consejitos prácticos, que es donde quería llegar rápido. ¿De qué manera se producirá el cambio? Porque esto es lo práctico. Lo práctico, lo otro sabemos que tenemos que hacer, pero ¿de qué manera se producirá el cambio? Trabajando prácticamente
y trabajando constantemente. No es cada tanto, sino permanentemente estar apercibido de cuáles son nuestras debilidades, de dónde es donde el enemigo nos ataca, cuál es la vestimenta vieja que nos quedó y que tenemos que desechar, y cómo o cuál es la vestimenta nueva que tenemos que ponernos. Y sigue diciendo el pasaje, y acá es práctico este pasaje, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea que la mentira es uno de los elementos con los cuales el enemigo nos hace caer permanentemente. Y muchas veces decimos, no, yo no miento, pero decir parte de la verdad es mentira. Agregarle un poco a lo que pasó es mentira. Contar algo que nos contaron parte y nosotros le terminamos la historia es mentira. Porque eso puede traernos problemas y porque para no quedar mal, le tenemos que agregar otras cosas. Y entonces dice la palabra, por lo cual desechando, querido, para mí el primero, para cada uno, cuando tenemos que salir del paso de algún problema, cuando tenemos que contar algo, y nos viene esa buena intención de salir del paso con algo que no es cierto. No importa si es tan grande o tampoco lo que le agregamos. Eso es mentira y tenemos que desecharla. Nos viene la necesidad y tenemos que dejar a un lado eso y que, como sigue diciendo, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. No hacer otra cosa. Hablad verdad. Airaos, sigue diciendo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo conocemos rápidamente, le encontramos. No pase el día. Que no pasen mucho tiempo sin... enojado. Y fíjense lo que dice los proverbios. Dice, el odio, el enojo, ¿qué hace el enojo? Despierta rencilla. Hay un enojado, hay bronca. Hay un enojado, tiene que sacarse la bronca de alguna forma y se lo saca con el que más cerca está. Y muchas veces con el que tiene menos que ver con lo que pasó. Ese enojo despierta peleas. Pero el amor cubrirá multitud de faltas. No es que el que ama va a tapar lo que el otro hizo. No es esta la idea. Pero el que ama ayuda al otro. Y lo ayuda a ir derecho, lo ayuda a ir bien. No se enoja por el carácter que el otro tiene, sino que lo ayuda. Y entonces le permite a la otra persona no cometer errores. Y cuando la otra persona no comete errores, lógicamente no está haciendo faltas. Por eso dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Lo sabe a esto, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cuántos nos pasa en el entorno íntimo? Y entonces viene allí un problema y viene al cruce, salimos al cruce con lo que le llamamos nuestro carácter. Sin embargo, la palabra dice que las blandas respuestas, pénsalo 2 veces. No contestes si estás enojado, pero pénsalo 2 veces. Habla bien. Pero siempre está bien, si los problemas los genera otro,
Vos podés echarle agua y no fuego, y no leña. La blanda respuesta aplaca la ira. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. En una discordia, los dos queremos ser fuertes y salir con la razón. Sin embargo, la palabra dice, es mejor tardar en airarse. Esto, queridos hermanos, es despojarse, por eso quería llegar aquí, despojarse del viejo hombre y empezar a vestirse del nuevo. El nuevo hombre está ya planificado, ya está hecho según Dios. La palabra áspera hace subir el furor. El que tarda en airarse es sabio, es grande en entendimiento. Y hay muchísimos más, muchísimos. Créame que saqué párrafos nada más, porque si no tendríamos que leer todos los proverbios. Lea los proverbios en su casa y entonces vamos a saber prácticamente cuál es la vestimenta y qué es lo que tenemos que dejar. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese, el principio de Dios va más allá de la necesidad que se tiene a veces de tomar prestado lo que no es de uno. Porque tomamos prestado lo que no es mío porque creemos que tenemos necesidad. Y ahí está, o el otro tiene, y entonces yo lo necesito, lo tomo. Pero dice la palabra, el que hurtaba, porque hurtar es tomar algo que estaba allí, que nadie lo vio y que no es suyo, pero lo tomó porque estaba ahí, creyó que estaba descuidado. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y si la palabra habla con seguridad de que para no andar tomando prestado lo de los otros, tiene que trabajar, es porque Dios se va o te va a proveer de un trabajo. La Biblia no dice que trabaje cuando, bueno, en una de esas no aparece ningún trabajo. Señor, vos me decís que yo no puedo vivir de lo prestado. Señor, tu palabra dice que puedo trabajar. Señor, necesito un trabajo y seguramente el Señor lo va a dar. Y no solo para que te sostengas, sino para que tengas que compartir con los otros. Va más allá. Qué bueno, va más allá. Ahora hay un problema, dice el proverbio. La mano del diligente gobernará o señoreará, más la negligencia será tributaria. El que es negligente, el que no sale, no hace, no se esfuerza y paga el precio, Ahora, la mano del diligente puede llegar a avanzar tanto que no solamente tener, sino ser Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea sana, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿No podemos pasar de largo? Ninguna palabra corrompida. Queridos, hay hermanos y hay iglesias donde las palabras simples son corriente. Y esto no es sano. Ninguna palabra corrompida. No podemos hablar como el mundo habla. No podemos ser tan libres para decir palabras que por decirlas seguramente salen de adentro, salen de un corazón no sano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para una edificación del que te escucha.
Dice el proverbio, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se encienda. Vamos uno más. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Claro. Quítese de vosotros enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando tengo ganas de gritar, el Señor dice que no. Cuando tengo ganas de insultar, el Señor dice que no. Cuando tengo ganas de enojarme, el Señor dice que no. Dice el proverbio, dice la congoja, fíjese lo que trae el enojo. Podría haber puesto otros versículos, pero el enojo trae problemas físicos. La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Vos creés que te sacás la bronca cuando te enojas? No es así. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser pacientes, porque la congoja, el enojo, la tristeza en el corazón abate al hombre. Mas la buena palabra lo alegra. Decís una buena palabra, si tenés ganas de decir cosas feas, las cambiás, decís buenas palabras, porque las buenas palabras alegran al hombre. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Cuántas personas tristes, agobiadas, enfermas y a veces achacadas, ¿no? Mientras callé se envejecieron mis huesos, dice David. Hay enfermedades que vienen por falta de perdón. Hay enfermedades que vienen por enojos no perdonados, por carácter violento. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Seca, dolor de huesos, dolor por todos lados, problemas de hueso, mas el espíritu triste seca los huesos. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Yo no perdono, a mí mira, ya se terminó. El alma, dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel, el que no perdona, el que no deja pasar una, se atormenta a sí mismo. Antes bien, el final del versículo. Antes bien, se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Listo. Consejitos prácticos para esta nueva vida en Cristo. Me encontrarás al buscarme, si me buscas de todo corazón, sin condición.